Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a meternos en algo que probablemente te pasó desapercibido, porque mientras todos miraban el conflicto evidente, alguien ya estaba moviendo las piezas desde las sombras. Y te lanzo una pregunta directa desde ya. ¿Y si Luena no es la víctima que todos creen, sino la única que realmente está jugando para ganar? Porque sí, suena fuerte, pero quédate conmigo. Todo empieza con una escena aparentemente trivial. Comentarios, burlas, pequeñas tensiones en la facultad, gente criticando a Patricia por fallar en su entrevista, otros defendiéndola. Pero dime, ¿de verdad crees que esto es solo chisme? ¿O estamos viendo el reflejo de algo mucho más profundo? Hay una línea que pasa desapercibida. Detesto ese tipo de gente. Ahora va a ver la realidad. ¿Quién dice eso realmente? ¿Y a qué realidad se refiere? Porque aquí nadie habla por hablar. Cada frase es una declaración de guerra disfrazada. Fíjate en Rafaela. Su tono, su desprecio, no es casual. Ella no solo critica, ella disfruta. Y eso ya nos dice algo peligroso. Hay personajes que no necesitan actuar directamente porque manipulan desde la percepción. ¿Te diste cuenta cómo logra sembrar dudas sobre Daniela sin mover un dedo? ¿Cómo convierte una segunda oportunidad en una amenaza? Y ahora te pregunto, ¿Rafaela es cruel o simplemente ve lo que otros no quieren ver? Cambiamos de escenario y la tensión sube. El tema del dinero de Venancio. Aquí es donde todo se vuelve turbio, porque Vino insiste en usar ese dinero para invertir, mientras la otra parte se niega rotundamente. Pero escúchame bien, nadie rechaza dinero fácil sin motivo, nadie. Entonces, ¿por qué tanto miedo a usarlo? ¿De dónde viene realmente ese dinero y qué consecuencias trae? Porque aquí hay algo clave. Cuando alguien dice, no quiero nada de ese hombre, no está hablando solo de orgullo, está hablando de peligro, de algo que contamina. Y eso nos conecta directamente con otra trama, la de Norberto Venancio. Ahora, observa esto con atención. Norberto no grita, no pierde el control. Él observa, él planifica, él manda a vigilar. Y eso es 1000 veces más peligroso. Porque mientras Luena lucha de forma visible por recuperar a su hijo, Norberto ya está construyendo un caso en su contra. ¿Te das cuenta de la diferencia? Uno actúa desde la emoción, el otro desde la estrategia. Y aquí viene el primer giro importante. Y si Norberto no está completamente equivocado, piénsalo. Él habla de proteger al niño, de estabilidad, de errores de Luena como madre. Y aunque suene frío, ¿no tiene algo de verdad? ¿O todo es manipulación? Pero espera, porque esto se complica aún más. Mara, este personaje es clave y muchos lo están subestimando. Ella parece neutral, parece racional, pero hay una frase que lo cambia todo. La neutralidad es el refugio de los cobardes. Esa línea no es solo un ataque, es una advertencia, porque en este mundo no elegir un bando, también es elegir. Entonces te pregunto, ¿Mara realmente es neutral o está esperando el momento perfecto para inclinar la balanza? Y mientras todo esto pasa, en otra esquina del tablero tenemos a Diogo, el hombre que no necesita gritar porque ya tiene a todos atrapados, información, pruebas, chantaje. Él no juega limpio, juega para controlar. Luis Miguel lo sabe, su padre lo sabe, pero nadie actúa. ¿Por qué? Porque el miedo es más fuerte que la justicia. Y aquí viene otro detalle que quizás no viste. Cuando alguien dice, más tarde o más temprano va a pagar, eso no es esperanza, es resignación. Significa que ahora mismo Diogo tiene el poder absoluto. Entonces, ¿quién es realmente el villano aquí? Pero volvamos a lo más inquietante de todo, el plan con el niño. Porque esto ya no es manipulación emocional, esto es otro nivel. La idea de hacer desaparecer al niño para culpar a la madre es brutal, fría, calculada
Y lo más perturbador es que no viene de Norberto directamente, sino de quienes orbitan a su alrededor. Y aquí está el detalle que cambia todo. El sistema que rodea a Norberto es incluso más peligroso que él mismo. Porque mientras él habla de proteger, otros ya están dispuestos a destruir. Y ahora dime quién está realmente fuera de control. Pero hay algo más, algo pequeño, casi invisible. Junior muerde a Yolanda. Parece un momento menor, incluso cómico, pero no lo es. Es un mensaje. El niño no acepta ese entorno, no confía, reacciona, y los niños no mienten. Entonces, si Junior rechaza a quienes intentan cuidarlo, ¿qué está percibiendo que los adultos están ignorando? Y aquí viene el twist más fuerte de todo este episodio. Tal vez la guerra por Junior no es entre el bien y el mal, sino entre dos formas diferentes de control. Luena quiere recuperarlo, sí, pero también está dispuesta a romper reglas, viajar, manipular contactos. No es inocente. Norberto quiere retenerlo, sí, pero usa vigilancia, presión y poder. Entonces, la pregunta cambia completamente. ¿Quién ama más al niño y quién lo necesita más? Porque no es lo mismo. Y justo cuando crees que entiendes el tablero, aparece la pieza más peligrosa, la carta de invitación a Angola. Eso lo cambia todo, porque ya no estamos hablando de custodia, estamos hablando de movimiento internacional, de sacar a alguien del país, de cruzar una línea que no tiene vuelta atrás. Y ahora te dejo con esto, porque es la clave del próximo episodio. Si Luena logra llevarse al niño fuera del alcance de Norberto, ¿lo estará salvando o condenándolo a algo mucho peor? Piénsalo bien, porque alguien en esta historia no está tratando de ganar, está tratando de desaparecer. Y si alguien no está intentando ganar, sino borrar todas las huellas antes de que sea demasiado tarde, porque ahora todo encaja de una forma inquietante. La carta de invitación a Angola no es solo un recurso legal, no es solo un trámite, es una puerta, una salida y también una trampa. Pero la pregunta es, ¿para quién? Detente un segundo y piensa conmigo, ¿por qué ahora? ¿Por qué Luena decide dar este paso justo cuando Norberto empieza a vigilar cada uno de sus movimientos? Eso no es coincidencia. Eso es reacción o anticipación. Y aquí viene algo que probablemente no viste. Luena no actúa como alguien desesperado. Actúa como alguien que ya sabía que esto iba a pasar. ¿Te fijaste en su calma? ¿En cómo habla? ¿En cómo se mueve? Incluso cuando todo parece estar en su contra. No hay pánico real. Hay tensión. Sí, pero controlada. Como si ya tuviera un plan más grande. Entonces, te pregunto directamente, ¿y si todo esto, la pelea por la custodia, el conflicto con Norberto, incluso la supuesta injusticia, es solo una parte de algo mucho más elaborado? Porque mientras todos están distraídos con el niño, hay otros hilos moviéndose. Volvamos a Diogo. Ese personaje sigue en las sombras, pero cada vez su presencia pesa más. Él tiene pruebas, tiene información, tiene a personas clave bajo presión y lo más importante, nadie sabe exactamente hasta dónde llega su poder. Pero hay algo que cambia el juego por completo. La mención de Saraí, operaciones financieras, irregularidades, posibles escándalos. Eso no es solo chantaje, eso es dinamita. Y ahora conecta esto con Luena. ¿No te parece extraño que justo cuando este tema empieza a asomarse, ella quiera salir del país? ¿Casualidad? No lo creo. Y aquí viene una hipótesis incómoda. ¿Y si Luena no solo está huyendo de Norberto, sino también de algo que aún no ha salido a la luz? Piénsalo. Porque si Diogo decide hablar, no solo cae una persona, caen varios. Y en ese escenario, desaparecer deja de ser una opción desesperada y se convierte en la única jugada inteligente. Pero espera, porque hay otro detalle que cambia completamente la percepción de todo esto. Mara. Muchos la ven como una aliada,
como alguien que ayuda, que conecta, que facilita. Pero hay algo en su comportamiento que no cuadra. Su negativa a ser manipulada por Norberto, su insistencia en la neutralidad, su posición aparentemente ética. Pero ya lo dijimos antes, en este mundo la neutralidad no existe. Entonces, ¿por qué insiste tanto en parecer neutral? ¿A quién protege realmente? Y ahora observa esto con lupa. Ella es la que puede conseguir la carta. Ella es el puente hacia Angola. Ella decide si Luena avanza o se queda atrapada. Eso le da poder, mucho poder. Entonces, ¿y si Mara no está ayudando a Luena, sino guiándola exactamente hacia donde quiere? Y aquí es donde todo se vuelve realmente oscuro. Porque si el niño sale del país, deja de ser accesible. Deja de estar protegido por las mismas leyes. Todo cambia. Y alguien como Mara lo sabe perfectamente. Entonces, la pregunta ya no es si Luena logrará llevarse a su hijo. La pregunta es, ¿qué pasará cuando lo logre? Pero no podemos ignorar lo que está ocurriendo en paralelo. Luis Miguel, su conflicto parece personal, emocional, incluso impulsivo. Pero hay una grieta en su historia que empieza a abrirse. Su relación con Diogo, su tensión con su padre y sobre todo su reacción. Él no está confundido, está contenido. Hay algo que sabe y no está diciendo. ¿Recuerdas cuando insiste en saber qué información tiene Diogo? No es curiosidad, es miedo. Y eso nos lleva a otra posibilidad inquietante. ¿Y si Luis Miguel también está involucrado más de lo que aparenta? Porque en este tipo de historias, el que más insiste en la verdad suele ser el que más tiene que perder si sale a la luz. Y mientras tanto, el niño sigue en el centro. Junior, todos hablan por él, todos deciden por él, todos dicen protegerlo, pero nadie le pregunta. Y su comportamiento lo dice todo. Rechazo, agresión, desconfianza. Ese niño está viendo algo que los adultos están ignorando o escondiendo. Y aquí viene otro giro que cambia la perspectiva completamente. Y si Junior no está reaccionando por miedo, sino porque reconoce a alguien peligroso, piénsalo bien. Porque los niños no entienden de estrategias, ni de política, ni de manipulación, pero sí sienten cuando algo no está bien. Entonces, si él rechaza a Yolanda, si no confía en el entorno de Norberto, ¿qué está percibiendo realmente? ¿Y por qué nadie lo está tomando en serio? Ahora volvamos al plan más inquietante de todos, hacer desaparecer al niño para culpar a la madre. Eso no es improvisación, eso es una idea que ya existía, y eso significa algo aterrador. Alguien ya había considerado este escenario antes. ¿Quién pensó primero en usar al niño como pieza de distracción? Porque quien tuvo esa idea no está reaccionando, está ejecutando. Y si ese plan sigue en marcha, entonces todo lo que estamos viendo ahora, las discusiones, las decisiones, incluso la posible salida a Angola, podría ser parte de una manipulación más grande. Una cortina de humo. Y aquí es donde te dejo con algo que te va a hacer replantearlo todo. Si el niño desaparece justo cuando Luena intenta sacarlo del país, ¿quién será realmente el culpable? ¿La madre que intentó huir? ¿El padre que intentó retener? ¿O alguien más que necesitaba que ambos parecieran culpables? Porque cuando todos son sospechosos, el verdadero culpable ya está un paso adelante. Y lo más inquietante de todo es esto. Puede que ya lo hayamos visto y no nos dimos cuenta. Puede que ya lo hayamos visto y no nos dimos cuenta. Y si eso es cierto, entonces todo lo que creíamos entender hasta ahora se tambalea. Porque hay un patrón que empieza a repetirse. Una especie de eco silencioso entre escenas que en apariencia no tienen conexión. Comentarios casuales, decisiones pequeñas, miradas que duran un segundo más de lo normal. Y ahí es donde está la clave. Vamos a reconstruirlo juntos. Primero, el tema del dinero de Venancio. Se menciona, se discute, se rechaza, pero nunca se explica del todo. ¿Por qué ese dinero es intocable?
¿Por qué genera tanta tensión incluso entre personas que deberían confiar entre sí? No es solo dinero, es un vínculo, es una deuda invisible. Y ahora conecta esto con Diogo, información financiera, pruebas, chantaje. Empieza a encajar porque si ese dinero está ligado a operaciones irregulares, entonces no es solo un problema económico, es legal, es criminal. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Quién más está implicado? Porque el silencio de algunos personajes no es casual, es protección o miedo. Pero hay alguien que no parece tener miedo. Rafaela observa cómo se mueve, cómo juzga, cómo presiona, cómo ataca. Ella no duda, no se esconde, y eso debería hacernos sospechar. Porque en un entorno donde todos temen algo, el que no teme nada es el más peligroso. Y si Rafaela sabe más de lo que aparenta, y si su desprecio constante no es arrogancia, sino superioridad, piénsalo, porque alguien que conoce secretos ajenos puede permitirse ser cruel, puede permitirse provocar, puede incluso empujar a otros a cometer errores. Y eso nos lleva a otro momento clave, cuando insinúa que Daniela no merece una segunda oportunidad. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto énfasis? ¿De verdad es desconfianza o miedo a que Daniela hable? Porque Daniela ya robó una vez, ya cruzó una línea, y alguien así también puede saber cosas que no debería. Ahora cambiemos de foco, porque lo que ocurre con Mara empieza a ser cada vez más inquietante. Ella no solo se mantiene neutral, ella selecciona cuidadosamente cuándo intervenir y cuándo no. Y eso es poder puro. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Cuando le piden ayuda para traerla de vuelta a Angola, ella se niega a ser manipulada. Se posiciona, marca un límite. Y eso suena bien, ¿no? Pero míralo desde otro ángulo. Si ella no quiere ser controlada por Norberto, ¿significa eso que está fuera de su alcance? ¿O que ya responde a otra agenda? Porque alguien que controla el acceso a Angola, controla el destino de Luena. Y aquí viene el giro que puede cambiar completamente la historia. ¿Y si Angola no es una salida, sino el centro real del conflicto? Porque hasta ahora lo hemos visto como un escape. Pero, ¿y si es el lugar donde todo empezó? Las conexiones financieras, las relaciones de poder, las influencias, todo apunta hacia allá. Entonces, cuando Luena dice que irá a Angola, tal vez no está huyendo, tal vez está regresando. Y si eso es cierto, entonces su objetivo no es solo recuperar a su hijo, es recuperar algo más, algo que perdió o que le fue arrebatado. Pero mientras tanto, el tablero emocional sigue moviéndose. Luis Miguel, otra vez en el centro de una tensión que no termina de explotar. Su conversación con Pedro es clave. Lo acusa de traidor, de haberse vendido, pero hay algo más profundo ahí. Hay decepción, sí, pero también hay frustración, como si esperara otra cosa, como si confiara demasiado. Y eso nos lleva a una idea peligrosa. Luis Miguel está reaccionando o está empezando a perder el control de algo que ya no puede manejar. Porque cuando alguien deja de entender lo que ocurre a su alrededor, se vuelve impredecible. Y alguien impredecible en medio de una red de secretos es una bomba. Ahora volvamos al niño. Junior, hay un momento que parece pequeño, pero no lo es, cuando rechaza a Yolanda y afirma que no es su tía. Ese detalle es crucial, porque no es solo una negación, es una afirmación de identidad. El niño sabe quién pertenece y quién no. Entonces, si rechaza ese entorno, si reacciona con agresividad, si no se adapta, no es rebeldía, es resistencia. Y aquí viene una pregunta que incomoda. ¿Resistencia a qué? ¿A la separación de su madre o a algo más oscuro dentro de esa casa? Porque si el entorno de Norberto fuera realmente seguro, el niño no reaccionaría así.
y eso nos obliga a replantear todo. Pero ahora volvamos al plan más inquietante, porque aquí es donde todo converge. La idea de hacer desaparecer al niño no es un comentario al azar, no es una posibilidad lejana, es un plan viable. Y alguien ya lo visualizó paso a paso. Culpar a la madre, desviar la atención, ganar tiempo. Eso requiere inteligencia, frialdad, experiencia. Entonces te pregunto, ¿quién en esta historia tiene la capacidad real de ejecutar algo así sin dejar rastro? ¿Norberto, Diogo, Mara o alguien que aún no estamos mirando lo suficiente? Y aquí viene el último giro, el que cambia completamente la forma de ver este episodio. Puede que el verdadero peligro no esté en quienes tienen poder visible, sino en quien parece secundario, alguien que escucha más de lo que habla, alguien que está presente en momentos clave, pero nunca en el centro, alguien que conecta hilos sin levantar sospechas, porque ese tipo de personaje es el que sobrevive y el que gana. Ahora Planets en todas las escenas, en todas las conversaciones, en todos los momentos donde parecía que no pasaba nada. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién escuchaba? ¿Quién sabía demasiado sin decir nada? Porque si logras responder esa pregunta, vas a adelantarte a todo lo que viene. Y si no, entonces cuando la verdad salga a la luz, ya será demasiado tarde, porque el plan no está empezando. El plan ya está en marcha. El plan ya está en marcha. Y lo más inquietante es que nadie parece darse cuenta de que ya cruzaron el punto de no retorno. Porque hasta ahora podíamos pensar que todo eran amenazas, tensiones, posibilidades, pero ya no. Hay decisiones que ya se tomaron, líneas que ya se cruzaron. Y cuando eso pasa, lo único que queda es ver quién cae primero. Y aquí es donde todo empieza a volverse peligrosamente claro. Recuerda ese detalle que parecía insignificante, la vigilancia a Luena. No es solo seguimiento, es recolección de pruebas, es construcción de un relato. Norberto no quiere solo ganar la custodia, quiere destruir completamente la imagen de Luena como madre. ¿Por qué? Porque ganar no es suficiente, necesita que ella no tenga cómo volver. Eso ya no es protección, eso es eliminación. Y ahora te pregunto algo clave. Si alguien llega a ese nivel, ¿realmente hay límites que no cruzaría? Pero justo cuando empezamos a ver a Norberto como el gran antagonista, algo no encaja. Porque hay momentos donde su discurso no es de odio, es de convicción. Él cree que tiene razón, él cree que está haciendo lo correcto y eso lo vuelve mucho más peligroso. Porque el peor enemigo no es el que sabe que hace el mal, sino el que cree que está haciendo el bien. Y mientras él construye su caso, Luena construye su salida. Pero aquí es donde todo se complica. Porque salir del país con un niño en medio de una disputa legal no es solo arriesgado, es prácticamente una declaración de culpabilidad. Entonces, ¿por qué lo haría? ¿Desesperación o urgencia? Porque hay una diferencia enorme. La desesperación te hace cometer errores. La urgencia te hace actuar antes de que algo peor ocurra. Y si es urgencia, entonces hay algo que aún no hemos visto, algo que está a punto de pasar. Y aquí es donde tenemos que volver a Diogo, porque él sigue siendo la pieza más silenciosa y la más letal. Tiene información suficiente para derrumbar reputaciones, empresas, familias enteras, pero no la usa, no todavía. Y eso es lo que más debería preocuparte, porque quien tiene ese poder y decide esperar, no está dudando, está calculando el momento exacto para golpear. Y ahora piensa en esto, si Luena está intentando salir del país justo ahora, ¿es porque teme a Norberto o porque sabe que Conjo está a punto de hacer algo? Porque si esas pruebas salen a la luz, no solo afectarán a quienes están directamente implicados, van a arrastrar a todos los que estén conectados, y eso incluye a personas que aún no sospechamos. Ahora,
Detente un segundo en Mara, porque cuanto más avanzamos, más incómoda se vuelve su posición. Ella no solo tiene acceso a recursos, a contactos, a decisiones clave, también tiene algo mucho más valioso: información cruzada. Sabe lo que quiere Luena, sabe lo que teme Norberto y probablemente sabe lo que guarda Diogo. Eso la convierte en el punto de equilibrio o en el detonador. Y aquí viene una idea que puede cambiarlo todo. ¿Y si Mara no está intentando ayudar a nadie, sino asegurarse de que todos se hundan al mismo tiempo? Piénsalo, porque alguien que controla la salida de Luena también puede controlar el momento exacto en que esa salida se vuelve imposible. Y si eso ocurre en el instante preciso, el impacto sería devastador. Luena quedaría atrapada, Norberto expuesto, Diogo obligado a moverse todo al mismo tiempo. Eso no sería un accidente, sería una jugada maestra. Pero mientras los adultos juegan este juego, el niño sigue en el centro, Junior. Y hay algo que ya no podemos ignorar. Él no es solo una víctima, es una pieza clave. Porque todos los planes giran alrededor de él. Todas las decisiones lo usan como eje. Y eso significa que quien controle al niño, controla la narrativa. Y aquí viene una pregunta que incomoda de verdad. ¿Y si alguien ya se dio cuenta de eso antes que los demás? Porque entonces el plan de hacerlo desaparecer deja de ser una idea aislada y se convierte en la jugada más lógica dentro de este tablero. Pero hay un detalle más. Uno que cambia completamente el ritmo de todo esto. La llamada. Ese momento donde se menciona que alguien necesita ser reemplazado, que hay un problema, que todo parece menor, pero no lo es. Porque en este tipo de historias, las llamadas nunca son casuales. Son puertas, son distracciones, son señales. Entonces, ¿qué se estaba moviendo realmente en ese momento? ¿Quién necesitaba que alguien se apartara de su lugar justo ahora? Porque si estás planeando algo grande, necesitas despejar el camino. Y puede que eso ya haya empezado. Ahora junta todas las piezas. Luena intentando salir del país. Norberto reuniendo pruebas. Diogo esperando el momento perfecto. Mara controlando los accesos. Y un plan en marcha para hacer desaparecer al niño. Demasiadas cosas al mismo tiempo, demasiada coincidencia. Eso no es caos, es coordinación. Y cuando hay coordinación, hay alguien dirigiendo. La pregunta es, ¿quién? Porque si miras bien, ninguno de los personajes principales tiene el control total. Todos reaccionan a algo, todos persiguen algo, todos están un paso atrás. Entonces, ¿quién está un paso adelante? Y aquí viene lo más inquietante de todo este episodio. Puede que la persona que está moviendo todo esto nunca haya tenido que levantar la voz. Puede que nunca haya amenazado. Puede que ni siquiera haya sido considerada peligrosa. Porque el verdadero poder no se muestra, se ejerce. Y cuando finalmente lo veamos, ya no habrá forma de detenerlo. Porque en ese momento el niño ya no será el objetivo, será la excusa. Y lo que realmente estará en juego es algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Y lo que realmente estará en juego es algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Porque si has llegado hasta aquí, ya lo estás sintiendo. Esto nunca fue solo una pelea por la custodia de un niño. Eso es la superficie, lo visible, lo que nos quieren hacer creer que importa. Pero debajo hay otra historia. Una donde el poder, el dinero y los secretos están completamente entrelazados. Y ahora todo empieza a apuntar hacia una misma dirección. Angola, no como destino, sino como origen. Porque cuanto más analizamos, más claro se vuelve. Demasiadas cosas conectan con ese lugar. La fundación, las influencias, las decisiones que se toman desde lejos, pero afectan todo aquí. Y sobre todo, las personas.
Mara, por ejemplo, su conexión con Angola no es casual. Su posición dentro de este conflicto tampoco. Ella no solo tiene acceso, tiene autoridad. Y eso cambia todo. Porque hasta ahora pensábamos que Luena necesitaba a Mara para salir. Pero, ¿y si en realidad Mara necesitaba que Luena quisiera salir? ¿Notas la diferencia? Una cosa es ayudar, otra muy distinta es provocar una decisión. Y si Mara fue quien empujó, quien insinuó, quien dejó caer la idea en el momento justo, entonces todo este movimiento hacia Angola podría no ser iniciativa de Luena, podría ser inducido. Y eso es mucho más peligroso, porque entonces Luena no está escapando, está siendo guiada. Ahora volvamos a Norberto, porque hay algo que no cuadra en su estrategia. Si realmente quiere proteger al niño, ¿por qué escalar el conflicto de esta manera? ¿Por qué vigilar, presionar, atacar? Eso solo genera más inestabilidad, a menos que su objetivo no sea evitar que el niño se vaya, sino provocar que alguien intente llevárselo. Piénsalo, porque si logra colocar a Luena en una posición donde parezca desesperada, impulsiva, incluso ilegal, entonces cualquier intento de sacar al niño del país la destruiría por completo, legalmente, socialmente, como madre. Y ahí ganaría todo. Entonces, la pregunta cambia otra vez. ¿Norberto está reaccionando o está empujando a Luena hacia un error? Porque si es lo segundo, entonces estamos viendo una trampa en tiempo real. Pero aquí es donde entra el elemento más impredecible de todos, Diogo, porque si él decide actuar en medio de este juego, rompe cualquier equilibrio. Y hay una señal que no podemos ignorar. Su silencio ya dura demasiado. Cuando alguien como él se queda quieto, no es porque no tenga opciones, es porque está esperando que todos se expongan. Y eso ya está pasando. Luena moviéndose, Norberto presionando, Mara posicionándose, Luis Miguel dudando. Todos están dejando huellas, todos están revelando debilidades. Y Diogo solo observa. Ahora imagina esto, solo imagina que en el momento exacto en que Luena intente salir del país con el niño, en el momento en que Norberto esté listo para detenerla, en ese instante Diogo suelta todo, las pruebas, los escándalos, las verdades ocultas. ¿Qué pasaría? Caos total. Nadie tendría control, nadie podría sostener su versión, y en medio de ese caos, el niño desaparecería del foco. Exactamente lo que alguien necesita. Y aquí es donde todo se vuelve inquietantemente claro. Puede que haya más de un plan en marcha. Puede que no haya un solo jugador, sino varios, cada uno creyendo que está manipulando a los demás. Pero hay algo que los conecta a todos: el tiempo. Todos están corriendo contra algo, contra una revelación, contra una decisión, contra un punto de quiebre que está cada vez más cerca. Y eso nos lleva al detalle más perturbador de todos, ese que probablemente pasaste por alto. El momento en que alguien dice «gastaré lo que sea necesario», esa frase no es impulsiva, es una declaración de poder absoluto. Significa que no hay límites, ni legales, ni morales, ni humanos. Entonces te pregunto algo muy serio. Si alguien está dispuesto a gastar lo que sea necesario, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta manipular un sistema entero? ¿Hasta destruir a una madre? ¿Hasta usar a un niño como pieza de ajedrez? ¿O incluso hasta hacerlo desaparecer de verdad? Porque en este punto ya no suena imposible. Y ahora quiero que te quedes con esta imagen. Todo listo. Luena con una posible salida. Norberto con pruebas acumuladas. Mara con el control del acceso. Diogo con la verdad en sus manos. Y el niño en el centro de todo. Un solo movimiento, un solo error, un solo segundo mal calculado y todo cambia para siempre. Ahora dime tú, ¿quién crees que realmente está moviendo los hilos? ¿Luena está huyendo o cayendo en una trampa? ¿Norberto quiere proteger o destruir?
¿Mara ayuda o manipula? ¿Y Diogo está esperando o ya decidió cuándo atacar? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por estar, por pensar, por cuestionar conmigo cada detalle, porque lo que viene no va a ser más claro, va a ser más oscuro, y si no estás atento, el secreto más grande de todos se te va a escapar justo delante de los ojos.